Hermanos, hoy día llegamos a un pasaje, a un cruce en el camino que creo que nos habla muy claramente a nosotros, la iglesia del siglo XXI. Y esto es con respecto a los nuevos comienzos. Nos vamos a meter en algunas escrituras, pero antes de eso quiero leer un pasaje que un escritor norteamericano nos escribe y dice: hay un libro de 100 páginas que puede ser bajado gratuitamente de las páginas del Internet del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Dice, pero es un libro que ningún padre quiere leer. Su título es Cuando su hijo está desaparecido. En la portada se leen algunos puntos importantes y pasos de que se deben tomar, como por ejemplo, no estás solo. La esperanza es lo más importante. Confíe en sus sentimientos y compártalos con las autoridades. ¿Okay? Dice, distribuya fotos, manténgase enfocado, use la cautela. Y la última exhortación que este libro hace, dice, nunca deje de buscar. Nunca deje de buscar. El libro cuenta la historia de los papás de Jacob, que llevan buscándolo desde 1989. Ellos envían el siguiente mensaje: te seguimos buscando y nunca lo dejaremos de hacer. Los padres en estas circunstancias están dispuestos a cualquier cosa para buscar diligentemente y con singular pasión a sus hijos desaparecidos. Dios hace lo mismo. Dios perdió a sus hijos que se fueron en una dirección equivocada. Perdieron la orientación, su propósito en esta vida y una visión de la vida venidera. Dios dio inicio a una búsqueda masiva de rescate dividida en 3 fases para encontrar a sus hijos perdidos. La primera fase fue el pueblo de Israel. Dios quería una nación por medio del cual pudiera mostrar su carácter y llamar a su pueblo de regreso a Él mismo. Eso es lo que Él hizo a través de Israel, su pueblo. Y estuvimos hablando de eso un poquitito la semana pasada en Sparks, con respecto a cómo nosotros llegamos a ser los hijos adoptados, pero lo inicial fue hecho a través del pueblo judío. La segunda fase fue a través de Jesucristo. Jesús declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Estamos perdidos y Jesús es el camino a casa. Por medio de su muerte y de su resurrección podemos reunirnos con nuestro Padre Celestial. Y la tercera fase es la iglesia. Y vamos a quedarnos en eso un ratito hoy día. La iglesia. Hoy veremos en la verdadera historia del libro de Hechos, empezando con Hechos 1:8. Y vamos a ver qué es lo que Dios quiere hacer a través de la iglesia. La Escritura nos dice en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Recién cantábamos esa canción que dice, somos el pueblo de Dios. Anunciaremos al mundo la verdad. Entonces, la Escritura nos dice que Dios nos dio una promesa y esa promesa fue que Él va a mandar al Consolador. Por eso que cuando estamos pasando por momentos difíciles, el Espíritu Santo está ahí para consolarnos, para guiarnos, para llevarnos donde nosotros debemos estar. Muchas veces la tendencia de nosotros como seres humanos es, si algo difícil está ocurriendo en nuestra vida, nuestra tendencia es querer arrancarnos, salirnos o que el Señor quite la situación de nosotros. Esa es la naturaleza de nosotros. Incluso Jesús mismo dijo, Señor, si que sea tu voluntad que se haga. Pero antes de eso, Él pide, por favor, Señor, que este vaso pase. Nuestra reacción
automática es querer salirnos de ese lugar donde no estamos muy a gusto. Queremos arrancar, queremos salir, queremos evitar la incomodidad a toda costa. Pero muchas veces es ahí donde el Señor nos quiere, porque es ahí donde nosotros aprendemos cómo confiar en el Señor. Es increíble, yo me pongo en la situación más o menos de mi esposa. Ustedes saben, hace 1 mes y medio se quebró la muñeca y yo no la empujé muy fuerte. Y no, se cayó en el hielo, fue el hielo. Pero es increíble cómo el no tener la mano principal lo deja vulnerable a uno. A ella la ha dejado vulnerable y yo he tenido que aprender a hacer. Yo no sabía, yo siempre he querido una niña. Si yo le decía a mi esposa, cuando nació mi hijo mayor, hasta yo tuve que pedirle disculpas a Dios, porque me dio un varoncito con Leonard, que no está aquí Leonard. Él sabe, yo casi me enojé con el Señor. Dije, yo te he pedido tanto por una mujercita. Quería una mujercita. Soy el único de entre los 4 hermanos y una hermana que no tiene una mujer. Todo el mundo tiene mujer en mi familia. Todo, menos el payaso este. Pero me doy cuenta el trabajo que hay, que ustedes mujeres, que el pelo, que el make-up y que la máscara y que los lipstick. Yo a veces me pongo lipstick, pero eso es en la privacidad de mi propio closet. Pero no, y mi esposa me dice, hazme el moño atrás, y yo estoy ahí dándole, y cómo haces todo ese asunto. Entonces, pero ahí dependemos, no hay otra, tenemos que depender de quien puede hacer algo por nosotros, y en este caso es nuestro Señor. Entonces, a lo mejor usted está pasando por algo difícil en su vida. No pelee ese asunto, porque es ahí donde el Señor está trabajando y está moldeándonos, está haciendo lo que Él tiene que hacer. Y yo digo, nos mudamos aquí a Reno 17 años atrás. Si el Señor nos hubiese mostrado, mira, ¿sabes? Te voy a mostrar lo que va a pasar en el año, este mismo año, en diciembre, nos mudamos en mayo. Ese mismo año, que fue el año 2001, te voy a mostrar lo que va a pasar el 11 de septiembre de ese año, que fue las Torres Gemelas. Te voy a mostrar lo que va a pasar en diciembre de este año. No, hombre, yo me quedo en San José. No. Y después te voy a mostrar esto, de esto. No, el Señor no nos muestra porque Él quiere que... Por eso la Escritura dice, no caminamos por nuestra vista, por lo que vemos, caminamos por fe. Caminamos por fe, de eso se trata. Y la Escritura nos dice que la única manera de complacer a Dios es a través de nuestra fe. Entonces nuestra fe tiene que crecer. Tiene que crecer. ¿Okay? Entonces, hoy día vemos cómo la Escritura nos dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta en los lugares más lejanos de la tierra, en Reno, en Sparks, en el estado de Nevada, en los Estados Unidos y en los países originales donde ustedes vienen. Entonces la Escritura nos dice eso. El libro de Hechos es el segundo tomo de 2 volúmenes escritos por Lucas y explica cómo Dios busca a sus hijos perdidos. Y esto lo hace por medio de la iglesia. Lo hace por medio de la iglesia. Por eso que es tan importante. Nosotros somos la iglesia. Esto es un edificio donde la iglesia se congrega, pero nosotros somos la iglesia. Los discípulos, 120 de ellos, esperaron en Jerusalén como Jesús les había mandado. ¿Por qué Jerusalén? Porque se acercaba el día de Pentecostés y cerca de 1 millón de personas iban a estar congregados en ese lugar. El día de Pentecostés, los 120 discípulos escucharon algo y lo vemos en Hechos, capítulo 2, versículo 1 y 4, si está tomando notas. Dice la Escritura. Dice, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Estaban reunidos. Hay ciertas cosas que suceden, cuando la iglesia se reúne en un lugar. ¿Okay? Hay un poder grandísimo cuando nosotros
llegamos, nos juntamos, hay algo increíble que sucede cuando nosotros nos juntamos. Cuando dos de nosotros nos juntamos, dice la Escritura, y si nosotros estamos en la misma manera de pensar, con el mismo corazón, dice la Escritura que cosas maravillosas suceden. Entonces, imagínense si la iglesia, un grupo de creyentes se junta, ¿qué más va a suceder? Entonces, la Escritura nos dice que se reunían en un mismo lugar. Yo me acuerdo cuando empezamos a congregarnos en este lugar, aquí en South Reno, en este edificio, 1 año, 1 mes y 3 días atrás. Es exactamente lo que hace. 1 año, 1 mes y 3 días es cuando nos comenzamos a juntar en este lugar. Y creo que tenemos incluso una foto de ese entonces. Estaba lleno este lugar. ¿Okay? Y se veía lindo, se veía precioso. Entonces, la tendencia muchas veces es quedarnos letárgicos, cansarnos, porque muchas veces en vez de correr hacia Dios, estamos corriendo en contra de Dios. Porque hemos enfrentado problemas y dice, ¿para qué? ¿Para qué mejor me quedo en casa? Y eso no es de Dios. Entonces, dice la Escritura que de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme a el Espíritu Santo, como les daba esa capacidad. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? Sucedió porque Dios había prometido el Espíritu Santo. Y lo que Dios promete, Dios lo cumple. 120 discípulos instantáneamente se convirtieron en misioneros hablando de las maravillosas obras de Dios en los diferentes idiomas del mundo. Dígame usted si eso no es de Dios. La gente se maravilló de escucharlos hablar milagrosamente sus diferentes idiomas. La gente se preguntó, ¿qué quiere decir esto? Fue algo sobrenatural. El discípulo que había negado a Jesús, Pedro, ahora lleno del Espíritu Santo, declara con valor el significado de los eventos de Pentecostés, y Jesús es mostrado como un Dios vivo. Hechos 2, versículo 14 en adelante nos dice, el rey David, escuche muy bien esto, dice, porque podemos confundirnos, escúchelo muy bien, dice, el rey David dijo lo siguiente acerca de él: veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, escuche bien, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Queridos hermanos, piensen esto, dice la Escritura. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba todavía está aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de sus propios descendientes de David, Jesús viene de la descendencia de David, se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. La semana pasada estuvimos celebrando Easter, Semana Santa, la muerte y resurrección de nuestro Dios. Qué lindo saber que el Dios que servimos es un Dios vivo. Es un Dios vivo. Y no hay otro Dios que pueda decir eso. Ayer mi esposa y yo andábamos buscando, se le ocurrió a mi esposa, como no tenemos nada más que hacer, pintar el baño, el guest restroom, y pintar eso, y nuestro hijo lo pintó y ahora se cambió el color, hay que buscar una foto o algún retrato que vaya con la pintura, y estábamos viendo fotos y de repente entra una cara de un Buda. ¡Hey! Bromeando dijimos, pon eso, a ver qué nos dicen los hermanos de la iglesia. No,
Just kidding. Pero es un Dios muerto, que un tiempo fue un Dios para alguien, pero es un Dios muerto. El Dios que usted y yo servimos no es un Dios muerto, es un Dios que resucitó. Amén. Entonces, esa es la esperanza que nosotros tenemos. 3,000 personas respondieron a la explicación de Pedro al arrepentirse, bautizarse y unirse como los primeros nuevos creyentes en el nacimiento de la nueva iglesia. Hermanos, lo que Dios requiere de usted, lo que Dios requiere de mí es el arrepentimiento, el bautizo y la unidad. La unidad. Él se encarga de lo demás, pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. ¿Y se ha dado cuenta usted que lo hace en el contexto de la iglesia? ¿Lo hace en el contexto de estar juntos los unos a los otros? Y es como si fuera el sentido de humor de Dios, pero no es eso. Él quiere que nosotros crezcamos en la fe. Porque es más fácil hacer las cosas solo. A mí, yo hago las cosas, las hago y vámonos, aquí nadie me dice nada. Pero cuando ya envolvemos a una segunda persona, a una tercera persona, al resto de la congregación, la cosa se hace más difícil. Entonces, cuando escuchamos a algunas personas decir, yo no voy a la iglesia porque ahí hay puro embustero, es verdad, pero uno más no importa. ¿Me entiende? Porque usted tiene sus cositas, yo tengo mis cositas, pero en entremedio de las cositas que el Señor nos ayuda a crecer. Es como el matrimonio. El matrimonio, yo siempre he dicho, yo antes de casarme, y me casé a los 27 años de edad, ya estaba viejo, andaba con un bastón, pero me casé y decía, el matrimonio, fenomenal, increíble, amanecemos en la mañana y todo está bien y precioso y no nos vamos a envejecer y ella siempre me va a llevar el desayuno a la cama y yo le voy a comprar autos nuevos cada año y todo una cosa totalmente errónea. No va a haber mal aliento, todo va a ser perfecto. Entonces, la iglesia, y usted se pregunta, ¿por qué será que Dios nos llama su novia? Y somos imperfectos, hacemos cosas que no deberíamos hacer, pero aún así, Dios nos ama con una pasión tan increíble que nos persigue porque estábamos perdidos y ahora que estamos salvados, Dios quiere que nosotros sigamos creciendo en la fe. Entonces vemos esto, el Señor requiere algo de parte de nosotros, requiere el arrepentimiento. Señor, perdóname, lo que estoy haciendo no está bien, dame fortaleza, el bautizo, y eso es importante, y la unidad entre nosotros, hermanos, aún en el medio de la imperfección. ¿Cómo me cae mal esta hermana? ¿Cómo me cae mal me cae gordo el pastor? ¿Me entiende? Pero en el medio de todo ese asunto hay un desorden, por decirlo de esa manera, el Señor nos ayuda a crecer. La enorme, diversa y multicultural multitud de 3,000 creyentes llegó a ser una comunidad unida. La iglesia. Hechos capítulo 2 nos dice, mire, ponga mucha atención a lo que vamos a poner en la pantalla. Los creyentes forman una comunidad, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal. Fraternal es donde nosotros sacamos la palabra hermanos, y a participar juntos en la comida, entre ellas la cena del Señor. Nosotros somos buenos para la comida, como latinos, taquitos al pastor o lo que sea, it doesn't matter. Ahí estamos. Pero había algo más. Dice que se juntaban en la oración. Hemos dicho desde el principio del año que quisiéramos llenar ese cuarto de la oración. Queremos llenarlo porque ahí es donde van a suceder milagros. Amén. Y dice, había un profundo temor reverente que había venido sobre ellos. Y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas
que eran maravillas. Dice, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar. Otro pasaje de Escritura que nos habla de la importancia de reunirnos, de congregarnos, de estar en un solo sitio para animarnos los unos a los otros. Y dice, compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con ellos, con aquellos que necesitaban. Hermanos, una de las cosas que a mí me agrada mucho, y le decía a mi esposa ayer, yo era pésimo para los números antes, olvídese en la escuela básica y después en el high school, olvídese, era un desastre. Pero tuve que aprender en llevar una organización, en llevar una iglesia. Es imperativo que el pastor sepa conducir los números. No estoy hablando solamente de números de congregación, pero también finanzas. Es de suma importancia porque Dios me va a pedir cuentas a mí de cómo se llevó todo ese asunto. Y yo veo reportes como en 3 meses hemos dado casi $1,500 para comenzar nuevas iglesias en Nevada. Eternidad ha dado más de $3,000 en 3 meses para ayudar a familias en necesidades. Eternidad ha dado más de $1,000 para ayudar a las misiones que tenemos. Entonces digo, wow, eso es increíble, eso es maravilloso. Porque no se trata solamente de nosotros, se trata de los demás. Y dice la Escritura que los creyentes se reunían en el mismo lugar, compartían todo lo que tenían. Dice, adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana a los que iban siendo salvos. Y esa fórmula es un poquitito diferente hoy en día, porque muchas veces la iglesia cristiana no goza de la voluntad de toda la gente. Es más, la gente tiene un concepto de nosotros que muchas veces es erróneo por la manera que nosotros hemos actuado o otras personas han actuado en el nombre de Dios. Entonces es importante cómo nosotros nos conducimos, cómo nos comportamos con los demás, cuál es nuestro nivel de amor, de entendimiento. A veces nosotros podemos hacer caras a alguien que no encaja en el asunto. Ahí viene la hermana, ¿me entiende? Y tenemos que tener cuidado con ese asunto. Porque muchas veces la persona que entra por esas puertas son personas que no encajan. Y si nosotros como pueblo de Dios no les estamos ayudando a encajar, a estar en un lugar donde ellos se sienten aceptados, no es la culpa de ellos, no, la culpa es de nosotros. Entonces algo estaba sucediendo. Yo creo que la primera iglesia hace algo increíble y lo hemos estado hablando por las últimas 2 semanas. Creo que ellos sabían aplicar Filipenses 2:3. Esta escritura la hemos estado hablando por las últimas 2-3 semanas. Dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Considerando a los demás como si fueran mejores que ustedes. Estamos hablando de esa fórmula. Otros son más grandes o son mayores que yo. Todo buen pastor, todo buen cristiano, toda buena iglesia debería preguntarse, ¿qué es lo que yo puedo hacer para poder alcanzar a aquellos que no tienen la salvación de sus almas? En una iglesia, hermanos, tenemos que continuamente preguntarnos, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo podemos alcanzar a aquellos que todavía no conocen a Jesús? Una buena iglesia, un buen pastor, un buen cristiano debe siempre preguntarse eso. A lo mejor mi conducta no representa el amor de Dios. Imagínense usted que nosotros de repente cambiáramos nuestra, no estoy diciendo que tengamos actitud, pero a veces sí la tenemos, yo la tengo a veces, y en vez de preocuparme de tanto de que no recibí mi manera, que mi deseo no se ha hecho, que empiece a pensar en los demás.
Que el Señor está haciendo algo incluso en el hecho de que yo no pude recibir lo que yo quería. Es como ese niño que va a la tienda y ve un dulce y la mamá le dice no y empieza a tirarse en el suelo. Nunca he visto a alguno de ustedes tirarse en el suelo, pero nunca es tarde. Entonces tenemos que tener cuidado. Amar a otros más que a usted mismo. Dios estaba encontrando a sus hijos perdidos y formando una fuerte familia. La diversidad se tornó en asombrosa unidad por la presencia del Espíritu. Imagínense la cantidad de gente que había en ese lugar y no todos eran del pueblo de Israel. La iglesia no es una colección de individuos salvados, sino una comunidad viviendo en el Espíritu de Dios. Somos un grupo, somos una familia. Si los italianos pueden decir Cosa Nostra y gobernaron la costa del este en los años 20, 30, 40, y también una ciudad puede crecer a través de la unidad que es Las Vegas. Las Vegas fue hecha por la mafia, si no lo sabía usted. ¿Okay? Dijimos Cosa Nostra, un término en italiano que significa nuestra cosa. Esta es nuestra cosa. Nuestra cosa es la fe en Dios. Amén. Entonces, con más razón aún. Termino con esto. Jaime, un sacerdote episcopal, llegó a un servicio de Viernes Santo en una iglesia evangélica. Este hombre era un sacerdote. Y dice que él portaba una enorme cruz de oro. El pastor evangélico se molestó por dentro juzgando al sacerdote hasta que escuchó la historia detrás de la cruz. El arzobispo episcopal había servido por muchos años en una congregación que amaba antes de ejercer la posición de arzobispo. La congregación también amaba a su pastor y decidieron donar piezas de oro para mandar a hacer una cruz como regalo de despedida. En la cruz que portaba se encontraban anillos de matrimonio, un anillo de compromiso que nunca fue entregado, joyas de viudas y viudos, hasta las coronas de algunas muelas. Más de 242 contribuciones llegaron a formar la enorme cruz de oro que portaba este sacerdote. En esa cruz se encontraba historias de paz y de dolor. Esa cruz representaba a la iglesia. Cuando extendemos nuestra mano hacia otro, cuando abrazamos a alguien diferente, nosotros, cuando llevamos la carga de alguien en necesidad, cuando diferentes razas se aman, cuando los jóvenes respetan a los ancianos y los ancianos aman a los jóvenes, la cruz de Cristo es exaltada y visible para todo el mundo. Entonces, yo digo, wow, como pastor digo, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Y si ustedes no me creen, pregúntenle a mi esposa. Estoy constantemente, y creo que lo mismo pasa con el pastor José, viendo qué podemos hacer para alcanzar a aquellos que todavía no conocen al Señor. ¿Se acuerda usted cuando usted no conocía al Señor y andaba perdido haciendo de las suyas? Y tenemos videos de lo que usted hacía antes, los vamos a mostrar después. Andábamos perdidos, andábamos haciendo cosas que no honraban a Dios, pero alguien puso esfuerzo y pudimos ser alcanzados. Y hoy día somos libres. Entonces yo digo, a veces hacemos las cosas un poco más complicadas. Decimos, tenemos que tener un buen programa de aquí, un buen programa de acá, esto y esto, lo demás, y podemos hacer esto, tenemos que hacer tarjetitas muy bien, y yo soy bien picky con las tarjetas y esto y lo demás, tener un buen website y tenemos esto, y un buen equipo de alabanza, buena música. Pero ¿sabe qué? Eso es bueno, pero lo principal que Dios nos llama a hacer es amarnos los unos a los otros. Amarnos los unos a los otros, aunque nos cueste. La Escritura misma nos dice, ¿qué chiste hay de amar a aquellos que te aman a ti? Y Jesús nos llama no solamente a amarnos los unos a los otros, pero incluso amar a los enemigos.
Entonces es como que eleva la barra el Señor. ¿Y sabe por qué lo hace? Lo hace porque podemos hacerlo. En Él, I can do all things through Christ who gives me the strength. En Él, ¿en quién? En Jesús, todo lo puedo. Filipenses 4:3. En Él todo lo puedo. Todo lo puedo. Entonces lo principal es amarnos los unos a los otros. ¿Cómo podemos llenar este lugar? ¿Cómo podemos llenar Sparks? Amémonos. Primero nosotros y después a los que están siendo agregados. Si no nos amamos entre nosotros, olvídese, la cosa no va a trabajar. Si estamos con contiendas, con peleas, que la hermana, que el hermano, que el pastor, que esto y lo... no va a trabajar. Entonces, el mensaje esta tarde no es nada nuevo. Es solamente un recordatorio. Iglesia Eternidad, ¿cómo estáis amando los unos a los otros? ¿Cómo están amándose ustedes en casa, matrimonios, los que son casados? ¿Cómo se están amando ustedes que tienen hijos? Hijos, ¿cómo están amando ustedes a sus padres? A la suegra, al suegro, a ese pariente que no nos cae bien, que se les soltaron los tornillos años atrás. ¿Ah? ¿Cómo estamos amando a esa persona, al jefe en el trabajo? ¿Qué es el ejemplo que estamos dando? Entonces, aquí lo vemos. En un día 3,000 llegan. Y el mismo que renunció su fe, Pedro mismo, predica la palabra y 3,000 personas llegan a los pies de Jesús. Entonces, ¿cuántos quieren ver una iglesia llena? Este lugar es un lugar para 1,000 personas. Y ya casi lo llenamos, pero... Soy el único. Yo soy el único. Ok. Entonces, a lo mejor usted no necesita esto, pero a lo mejor sí, es ver cómo está nuestro nivel de amor con los demás. Cómo nos estamos amando. Aquí es fácil. Dice, mira, yo soy un angelito, aquí estoy. Pero en la casa, olvídate, gritos, la sartén, las ollas salen para todos lados. No usted, pero los que faltaron. ¿Cómo nos estamos amando? Y ese es el reto que el Señor nos llama a tener hoy día. Porque eso es lo que sucedió en la primera iglesia. Pero tiene que suceder en la iglesia del siglo XXI también. Amén. Señor, nosotros sabemos que tú no nos tiras indirectas. Sabemos de que tú nos hablas claro, conciso, preciso, al punto. Y a través de las Escrituras hemos podido darnos cuenta esta tarde, hemos sido recordados una vez más, de la importancia de amarnos, especialmente cuando las cosas no van como nosotros queremos. Entonces, Señor, si alguno de nosotros estamos teniendo tiempo difícil en esa área de nuestra vida que es tan importante, yo te pido, Señor, que tú nos des fortaleza, que tú nos llenes. Hace algunos minutos cantábamos, Señor, hemos llegado a este lugar a postrarnos enfrente de ti para que tú nos llenes. Entonces, que sea tu Espíritu Santo, como lo hiciste con la iglesia del primer siglo, Señor, con la primera iglesia. Tú los llenaste de tu Espíritu Santo. Hubo una evidencia tan grande que incluso se pudieron hablar otros idiomas. Señor, te pido por aquellos de nosotros que a lo mejor estamos teniendo un tiempo difícil en amar el uno al otro. Y que empiece en la casa, que empiece con nuestros seres más cercanos. Y también aquí, que haya una explosión en Iglesia Eternidad, Señor. Que este lugar se conozca como un lugar que, aunque es imperfecto, un lugar que está lleno de tu amor. Y no estamos pidiendo de nuestro amor, te estamos pidiendo de tu amor porque tu amor es puro y perfecto.
Entonces ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Si hay necesidad de arrepentimiento, te pido que sea el Espíritu Santo el que nos dé esa convicción de arrepentirnos y de tener unidad el uno con el otro. Te honramos y te glorificamos esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Que Dios les bendiga, hermanos.